Hola a todos, muchas gracias por estar aquí presentes. Hoy día estamos en hoy día vamos a realizar una conversación sobre el libro Libertad y Prejuicio, Reflexiones para la defensa de los derechos LGTBIQ+, de editorial Divergente y publicado por el Instituto Político para la Libertad, Perú, y realizado también en colaboración con la Fundación Friedrich Naumann y Atlas Network, y publicado por la editorial Divergente. Hoy vamos a conversar con dos editores de este libro y autores a la vez, y también con dos personas que colaboraron en este texto. Vamos a conversar con Yesenia Álvarez, quien es cofundadora y presidenta del Instituto Político para la Libertad, Perú, abogada por la Universidad de Piura y egresada de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Ricardo Palma, becaria de la Fundación Friedrich Naumann y de la Fundación Atlas. Desde 1998 difunde la filosofía de la libertad mediante proyectos de capacitación para jóvenes y proyectos que promueven la democracia, el libre mercado, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Entre ellos, proyectos para la defensa de los derechos y libertades LGBTIQ+. Diego Atto, quien también nos acompaña, se desempeña en el Instituto Político para la Libertad. Ha coordinado proyectos en América Latina relacionados con la formación democrática y ciudadana de jóvenes y activistas, la defensa de los derechos humanos, especialmente de personas con discapacidad y personas LGBTI. Es becario de la Fundación Friedrich Naumann. Ilustra y escribe crónicas y entrevistas en la revista digital Página en Blanco. Y estudió comunicación en la Universidad de Piura. También nos acompaña Valentina Verbal, quien es licenciada en Historia de la Universidad de los Andes y magíster en la misma disciplina por la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como becaria Fulbright, cursa un doctorado en Historia de de Historia Atlántica, perdón, en Florida International University. Ha sido directora de investigación y de formación del Centro de Estudio Horizontal. Es autora de La Derecha Perdida y editora, junto a Benjamín Ugalde y Felipe Schwember, del Octubre Chileno, de Ediciones Democracia y Libertad, publicado el año pasado. En 2018 obtuvo el tercer lugar del concurso de ensayos Caminos de Libertad en el trabajo Feminismo y Liberalismo, una relación imposible. Y también vamos a conversar con Felipe Schwember, quien es investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez, licenciado en Derecho y en Filosofía por la Universidad Católica de Chile, doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, se especializa en Filosofía Política Moderna y Contemporánea, ha publicado el libro Libertad, Derecho y Propiedad, El Fundamento de la Propiedad en la Filosofía del Derecho de Kant y Fichte, así como diversos artículos especializados. Y, al igual que Valentina, ha resultado ganador del concurso de ensayos Camino de Libertad en México. Sin mayores preámbulos, les voy a compartir las reglas de este seminario. Le voy a realizar a cada panelista dos preguntas en total, y cada una tendrá una duración máxima de 5 minutos, cada respuesta. Y después pasaremos a las preguntas del público. Eh, pero antes de comenzar con las preguntas del 5 minutos, le voy a preguntar a Diego Atto una pregunta introductoria, muy breve, de por qué decidieron realizar este libro. O sea, cuál era la necesidad de publicar un libro sobre esta temática y por qué con los invitados que seleccionaron y de la forma en que se hizo. Muchas gracias, Alfonso. Y bueno, también aprovecho en saludar, ¿no?, a todo el público de aquí de Horizontal. Y bueno, para responder la pregunta, desde el Instituto Político para la Libertad ya veníamos eh, desde siempre promoviendo justamente las libertades y los derechos de las personas LGBTI o más, ¿no? Porque justamente vemos que son un grupo que tiene unas características específicas por las cuales justamente son discriminadas, son agredidas y no están en igualdad de derechos. Tampoco no hay igualdad jurídica para este grupo de personas, ¿no?, en muchos países de América Latina y en general del mundo, ¿no? Entonces, veíamos importante impulsar justamente desde el instituto
un proyecto. Inicialmente pensábamos en un proyecto de cómo defender justamente desde nuestra organización y también en general desde el liberalismo a sus libertades de este grupo de personas, ¿no? Entonces, fue como fue surgiendo y en el 2018, desde 2018 justamente es que veníamos más con esta idea y ya el año pasado no veíamos que ya era, digamos, tiempo de que este proyecto salga, ¿no? Y lo pensamos justamente como un libro porque pensábamos que era necesario dar argumentos para la defensa de estos derechos desde el liberalismo, ¿no? Porque la izquierda también se ha apropiado bastante de esta lucha, ¿no? Entonces, creo yo un poco, quizás por estrategia, por mantenerse vigente, ¿no? Por conseguir a nuevos grupos de personas y de jóvenes que estén justamente, digamos, llevarlos justamente a, a- a la defensa en general de las ideas que ellos promueven. Y ahí, digamos, quizás la derecha y por otro lado, digamos, lo que tampoco no es que no definamos del todo como derechas, sino el liberalismo, también hacía falta que se pronuncie, ¿no? Entonces ahí justamente ponemos, creo, en el prólogo un poco que creemos que hay una deuda con las personas LGBT del liberalismo y justamente hemos intentado con este proyecto eh, comenzar a saldar esa deuda, ¿no? Y buscamos justamente aliados en América Latina, también hay un autor de Europa, ¿no? Y personas que conocíamos, que eran amigos, que no, entre ellos no todos se conocían, pero que al convocarlos todos respondieron justamente en aceptar este reto y digamos, enfrentar justamente esta defensa, ¿no? En tu capítulo se trata el tema de la discapacidad. Entonces te quería preguntar, eh, ¿qué se entiende por diversidad funcional? Que es el término que se, que se comienza a utilizar que representa un cambio de paradigma respecto al trato de la discapacidad. Entonces, ¿qué se entiende por diversidad funcional y cuál es la importancia de esta definición respecto a las personas que son clasificadas de discapacitadas? ¿Qué implicancias tiene para su libertad? Sí, muchas gracias también por esa pregunta y quizás ahí un poco tengo que introducir un poco más el tema porque el libro en sí, el tema central justamente es la defensa de los derechos de las personas LGBTI. Y yo, bueno, como leíste un poco en la reseña, justamente desde el IPL he podido trabajar también en tema de discapacidad y vi ahí la posibilidad justamente de tratar estos dos temas que me parecen muy, muy interesantes, que creo que además falta un poco visibilizar también tratar desde el liberalismo. Entonces, aproveché esto para hablar un poco en general de los estigmas que comparten estos dos grupos de personas, ¿no? Y bueno, ya centrándome en la pregunta, eh, ha habido varios modelos para entender la discapacidad, ¿no? Y yo justamente lo hago muy, muy resumido, no me da quizás no me puedo detener tanto para no desviarme del tema cuando redacto el ensayo, pero menciono algunos como justamente el modelo de prescindencia, ¿no? Que un poco veía a las personas con discapacidad justamente como un grupo de personas de los cuales se podía prescindir dentro de la sociedad, ¿no? Y por tanto se podía incluso eliminar, ¿no? O sea, digamos, como había esta visión antes del mundo. Y bueno, y también se junta con una visión un poco a veces de creencias religiosas, que puede haber el origen de la discapacidad, puede ser pecado de los padres, ¿no? Y algunas otras ideas que ahí se combinan, ¿no? Y aparece, bueno, otros modelos como el modelo védico, que también ya, digamos, supone un avance del modelo rehabilitador o médico, pero aún así es una visión también igual reduccionista, eh, que busca más que todo o explica la discapacidad eh, o intenta curarla más que todo, ¿no? Intenta curar la discapacidad, intenta rehabilitar a la persona con discapacidad. Y ahí surge justamente el modelo social, eh, que ya ve las causas sociales dentro de las personas con discapacidad, es decir,
eh, eh, digamos que la discapacidad surge a partir del encuentro con la sociedad, ¿no? Entonces, estas son distintas visiones que se han dado. Posterior a esta, justamente se da una concepción que es el de diversidad funcional, en el que busca justamente valorar en general cómo funciona el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Un poco similar también de esta visión de la diversidad sexual, ¿no? Es, digamos, ya no verlo desde un sentido tanto negativo, sino más como la diversidad de las personas y también esto supone también, digamos, eh, el que las personas también tienen, digamos, igual los mismos derechos, ¿no? Que el resto de personas, ¿no? Entonces, eh, aquí hay un punto, bueno, importante también porque igual, como comento en el ensayo, el tema de discapacidad no está terminado, se sigue discutiendo, se sigue hablando. Para algunos, por ejemplo, diversidad funcional es un término que quizás es un poco como un eufemismo, ¿no? Porque también hay otros corrientes de grupos de personas que reivindican esta forma de llamarse a sí mismos discapacitados, ¿no? Que algunas personas lo pueden ver también como un lenguaje no del todo correcto, pero también hay estas reivindicaciones, ¿no? Entonces, ahí bueno, lo trato muy resumido. En general, no solo desde este punto de diversidad funcional, sino desde antes, desde los anteriores modelos, hay una lucha por los derechos de las personas, ¿no? Entonces, hay movimientos que han buscado justamente que estas personas sean tratadas justamente en igualdad de derechos, ¿no? Hay un movimiento que es el movimiento de vida independiente que surgió en los 60 en Estados Unidos, y que justamente buscaba esta igualdad de derechos creo que es importante porque, por ejemplo, tenemos la la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que ahora van promoviendo el reconocimiento de la capacidad jurídica de todas estas personas, ¿no? Porque aún hay países en los que la capacidad jurídica no es reconocida, ¿no? De repente de las personas sordas o de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y a veces no se ven estos temas mucho, no se discuten mucho esos temas, pero al final esto también significa una limitación de las libertades de las personas, ¿no? El no poder decidir, no poder tener una vida independiente, no poder casarse, ¿no? Y bueno, no me quería extender más porque creo que justamente ya estoy en los 5 minutos. Muchas gracias, Diego. Felipe, eh, a raíz de tu capítulo, me surgió la pregunta de, bueno, que tú bien lo desarrollas en el capítulo, pero para que para que esto se comparta con la audiencia. Si es que es compatible el liberalismo con la teoría queer, y qué se entendería por liberalismo queer. Ya, bueno, muchas gracias, Alfonso, por la pregunta, muchas gracias también por la invitación de Horizontal, y aprovecho también para saludar a Diego, a Yesenia, a Valentina, y agradecerle nuevamente a Diego por la invitación a participar de este libro. Bueno, en primer lugar, le recomendaría o le aconsejaría a nuestros auditores que compraran el libro, en primer lugar, ¿cierto? Ahí van a encontrar desarrolladas tus dudas, espero de un modo mucho más completo de lo que lo voy a hacer aquí. A ver, obviamente por una parte el título de mi capítulo es un poco provocativo, lo del liberalismo queer, ¿cierto? Y esa provocación tiene que ver con la pretensión de ciertos, digamos así, intelectuales públicos latinoamericanos o hispanoamericanos, ¿cierto?, que han utilizado el liberalismo para promover una agenda conservadora, y más que una agenda conservadora, diría yo, una agenda derechamente transfóbica y homofóbica, porque ya no es simplemente un discurso meramente conservador, sino que es un discurso que, por así decirlo, se encarniza con las minorías sexuales, ¿cierto? Pretende derogar el feminismo prácticamente in toto, y en ese sentido pretende únicamente contribuir o contribuye a mantener vivo lo que, siguiendo al psiquiatra norteamericano Thomas Szasz, bueno, en realidad es húngaro de origen, ¿cierto? Thomas Szasz
yo llamo en el libro, tal como lo llama él en lo suyo, ¿cierto?, el canibalismo simbólico. Entonces el título es un poco una provocación. Y la idea de esa provocación es básicamente decir que algo que en realidad debería resultar obvio para cualquier persona que estudia la historia del liberalismo, ¿cierto? El liberalismo no necesita comprometerse con una noción sustancialista o esencialista de género, ni de sexo. Y en ese sentido es posible pensar un liberalismo queer, y en cierto sentido uno podría decir que el liberalismo es por definición una teoría política queer. Esto quiere decir lo siguiente, porque obviamente por una parte la teoría queer es una teoría que ha sido desarrollada fuera digamos así, el ámbito intelectual del liberalismo. La teoría queer ha sido desarrollada, ¿cierto?, por otros autores que vienen de otras tradiciones filosóficas, ¿cierto?, y en discusión con el freudomarxismo, con el psicoanálisis, ¿cierto?, con Foucault. Pero, por una parte, yo creo que sería un error pretender negarle a todos esos autores el mérito de haber sabido señalar distintas formas de dominación, si uno quiere informal muchas veces, algunas formales pero otras informales, que ejercen ya sean los hombres sobre las mujeres, o sea, los varones sobre las mujeres, o los heterosexuales sobre los homosexuales, ¿cierto?, o los cisgéneros sobre los transgéneros. Es decir, sería un error, creo yo, negarse a incorporar en el liberalismo, ¿cierto?, lo que no significa tampoco incorporar acríticamente, las contribuciones que esos autores han hecho y esas corrientes han hecho cuando han señalado, cuando han sabido señalar distintas formas de opresión, formal o informal, insisto, respecto de esos grupos. Yo sé que hay muchos liberales que acá tienen, cuando uno habla de grupos, ¿cierto?, tienen la sospecha de que uno inmediatamente está participando de una suerte de colectivismo, de tribalismo, ¿cierto? Pero el hecho de decir que existen grupos no significa, no es lo mismo decir que al mismo tiempo uno es colectivista o es tribalista, eso es otra cosa. Eso obviamente ya es una agenda política, no es meramente el señalamiento, por así decirlo, de un grupo. Además, por otra parte, esas personas sí sufren esa discriminación por esa razón, ¿cierto? Entonces, la idea del liberalismo queer apela, por una parte, a rescatar esta contribución intelectual dentro de los parámetros del liberalismo, ¿cierto? Y por otra parte, para ello también hace hincapié en el hecho de que el liberalismo no supone ni necesita un concepto esencialista o naturalista de la sexualidad o del género. En ese sentido, en el liberalismo, es posible suponer, ¿cierto?, que puedan coexistir distintas concepciones de el género o de la sexualidad. Por lo tanto, lo que yo básicamente sostengo en mi capítulo es que el liberalismo, puesto que es un proyecto emancipatorio, ¿cierto?, que por lo tanto aboga por la libertad de las personas, ¿cierto?, el liberalismo debiese sumarse a la causa de aquellos que combaten no solamente los mecanismos formales, sino también los mecanismos informales de discriminación, relacionados en este caso, ¿cierto?, con la sexualidad o el género, y que en ese sentido el liberalismo bien puede servir, digamos así, como de paraguas para acoger lo que podríamos llamar con alguna libertad la utopía queer, ¿cierto?, que es lo que yo también con alguna licencia llamo de ese modo, siguiendo un poco a Gayle Rubin y a Judith Butler, ¿cierto? Es decir, la idea de una sociedad en la que el género no determine, ¿cierto?, o la orientación sexual no determine qué tipos de vida son vivibles o no, ¿cierto?, con qué personas alguien se puede casar o las relaciones afectivas que puede mantener o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo que hago básicamente en el capítulo, para demostrar, por así decirlo, el hecho de que el liberalismo no necesita casarse con una concepción sustancialista del género, es ahondar en esas concepciones sustancialistas y
intento demostrar cómo esas concepciones sustancialistas en último término descansan en una de las siguientes dos premisas, o bien en la idea de que existen formas, orientaciones sexuales, digamos así, identidades sexuales que son naturales, ¿cierto? De modo que las que no se ajustarían a ese molde natural serían ahora contra natura, ¿cierto? Y esta sería ya la concepción, una concepción que uno podría remontar, ¿cierto?, a la tradición de la ley natural, por ejemplo, con Tomás de Aquino, conforme al cual este tipo de identidades contra natura son, en último término, prácticas o identidades, llegado el caso, depende cómo se las defina, ¿cierto?, viciosas y a la larga peligrosas para la sociedad, o en la premisa de que este tipo, digamos así, de identidades son patológicas y nuevamente, por lo tanto, a la larga también son peligrosas. Bueno, básicamente lo que yo hago ahí es discutir esas dos premisas y demostrar que ninguna de ellas tiene una conexión, por así decirlo, conceptual con el liberalismo. Ese es básicamente el propósito de mi capítulo, dicho muy resumidamente. Perfecto, muy claro. Yesenia, a tu juicio, ¿han luchado los liberales en América Latina por defender las libertades, entendidas de forma integral, o se han alineado con quienes apoyan solo su dimensión económica y defendido a quienes promueven el trato desigual? Hola Alfonso, buenas tardes, mucho gusto estar aquí con todos. Gracias por la oportunidad de hablar de este esfuerzo y paso a responder la pregunta. La respuesta a esa pregunta afecta un poco en el sentido de que nosotros entendemos, como liberales que somos, que defendemos tanto las libertades políticas como económicas, entendemos que el liberalismo, dentro, como lo ha planteado Felipe, dentro de todo su bagaje intelectual, de todo lo que representa intelectualmente, como doctrina, como actitudes, como conjunto de ideas, podamos ver también como representaciones políticas, representaciones sociales o económicas, debería estar del lado de la defensa de los derechos LGBT. Pero si se hace esta pregunta ahora, o se retrocede un poco, hace 5, hace 10 años, hace 15 años, pues no se puede responder de que un liberalismo, los liberales de América Latina hayan tomado esta bandera como lo ha podido tomar otras corrientes ideológicas más asociadas a la izquierda, incluso a la centroizquierda en América Latina. Y ahí es donde nosotros como liberales y como una organización dedicada a difundir las ventajas del liberalismo político y económico, entendido como una filosofía que nos permite vivir mejor y también como una filosofía política bajo la cual regiríamos mejor nuestros destinos como países, como naciones, encontramos que no había ni a nivel político, ni a nivel de organizaciones civiles, o cuando digo político me refiero a partidos políticos, una defensa así clara de los derechos y las libertades LGBT. Y también hacia el 2012 había como un silencio deliberado de los liberales, y en otros casos ni se tocaba el tema. Quizá para que no se vea que no se está defendiendo esas libertades o que no quisiera tocarse. Y en el 2012, un poco analizando un poco estas manifestaciones, hubo precisamente en Chile un asesinato del joven Zamudio. Y ahí es donde nosotros más encontramos un artículo, un posicionamiento claro de un liberal que es Mario Vargas Llosa, nuestro Nobel, ¿no? Entonces, que abiertamente defiende, señala la homofobia como causante, habla de que desde el liberalismo hay que enfrentarlo, y desde ahí yo considero que ha habido una mayor apertura, pero siempre ha sido aislados, ¿no? No ha habido algo conjunto, no se nos identifica a los liberales en América Latina
primero, para entender el asunto y segundo, para defenderlo. Y es ahí donde nosotros decimos tenemos que hacer algo. E igualmente no hay tampoco mucho material, no todo está disperso, entonces por eso nace también lo que contaba Diego, el libro, y sí habían voces como la de Felipe, Valentina, José Venegas, Antonella Martí, ¿no? que hablaban sobre esto y dijimos, pues vamos a poner sobre un libro lo que pensamos sobre esto, vamos a recuperar esa bandera que está en la esencia del liberalismo y que el liberalismo está muy relacionado, ¿no? al defender estas esferas de la libertad individual, al defender la igualdad ante la ley, al defender los proyectos de vida de cada uno, está muy relacionado con la defensa de los derechos LGBT y se nos hace difícil entender más bien el liberalismo del lado de la homofobia, ¿no? Entonces es ahí donde uno encuentra todas estas posturas que más son antiliberales o algunas son conservadoras, otras yo las considero incluso antiderechos, que no llegan a comprender bien la diversidad sexual. Por eso mi ensayo, que invito a leerlo, trata un poco de explicar algo que quizá nosotros ya podamos saberlo, pero que se ha desinformado mucho sobre la diversidad sexual. Y entonces muchos consideran que no se trata de algo natural o que se trata de un capricho. Y siempre estos grupos aluden al tema biológico, que yo entiendo que hay toda una discusión ahí, y por eso es que a veces nadie quiere entrar. Como liberales quizá no necesitamos que la ciencia nos diga que está involucrada, por ejemplo, en la homosexualidad, está más relacionada con el paquete biológico, porque sé que trae algunos temores y porque nosotros como liberales lo defendemos por ser una libertad al margen de lo que la ciencia pueda decir de eso. Pero el discurso de que la homosexualidad corresponde más al paquete biológico desmiente incluso a todas esas posturas antiderechos que siempre argumentan de que no hay un gen, por ejemplo, en la homosexualidad, y realmente eso no da pie a explicar la homosexualidad. Por el contrario, toda la información que hay a nivel biológico hace muchos años explica que la diversidad sexual, entre ellas la homosexualidad o el ser transgénero, que tiene unas explicaciones un poco más amplias, forman parte de la naturaleza, se nace así, no es frecuente, es minoritario, es poco común, pero eso no significa que sea antinatural. Y a partir de esta definición se establece como que lo mayoritario es lo natural y a partir de ahí construyen el derecho y a partir de ahí comienzas a negarles derechos a las minorías. Y cuando pides las reivindicaciones de los derechos, bueno, ya te acusan de decir que estás siendo colectivista, que estás pidiendo más derechos, que ya tienes los derechos que todos los demás tienen por ser persona, cuando en realidad no es así y hay en el fondo un tema ahí de discriminación, primero ante la ley y de negar las libertades. Entonces no me quiero extender, de repente podemos volver luego sobre eso, pero el liberalismo ha hecho mucho a nivel intelectual, pero a nivel político y ya de defender propiamente cuando las personas lo necesitan, los latinoamericanos necesitamos que se defiendan estos derechos, ahí creo que es donde ha fallado y espero que este libro pueda contribuir a entender mejor la diversidad sexual desde el liberalismo. Muchas gracias, Yesenia. Valentina, en tu ensayo se habla del liberalismo conservador como objeto de crítica. ¿Cómo lo definirías y por qué dices que en verdad ellos son los que poseen una ideología de género? Gracias. Bueno, primero que nada, al igual que mis colegas que han participado en este libro, quiero agradecer a Horizontal por invitarme y también reiterar mi agradecimiento a Yesenia y a Diego por haber invitado a participar del libro. Bueno, sí, yo me hago cargo, paso el dato para los que quieran leer mi ensayo, del derecho a la identidad de género,
es decir, del derecho de las personas transgénero para poder modificar su documento de identidad para ajustarlo, digamos, a su género y también cambiar su nombre, evidentemente. Y trato de sostener y trato de argumentar que ese es un derecho liberal, o sea, es un derecho individual, es una libertad negativa en el fondo, para decirlo en jerga liberal, liberal clásica. Bueno, y primero, en la primera sección de este ensayo me hago cargo un poco de la cuestión del liberalismo conservador. ¿Por qué razón? Porque quienes generalmente llamándose liberales se han opuesto a los derechos de la población LGBTIQ+, han sido personas que se describen como liberales o como defensores de la libertad o algunas veces también como liberales conservadores, dando a entender, aunque a veces no usen esa etiqueta directamente, que el verdadero liberalismo necesariamente es un liberalismo, debería ser, digamos, un liberalismo conservador. ¿Por qué? Porque en el fondo el verdadero liberalismo sería un liberalismo, por decirlo así, que respetaría la naturaleza, las tradiciones, etc. Pero en realidad, si uno entra a hilar más fino, digamos, con lo que es el conservadurismo, distinguir lo que es el conservadurismo del liberalismo, uno se da cuenta que la gran diferencia, y esto un poco simplificando, pero no al tiempo, entre el liberalismo y el conservadurismo, es que el liberalismo tiene una concepción teleológica de la libertad, es decir, no establece, digamos, de que, o considera, digamos, de que las personas tienen derecho a hacer con su vida lo que quieran, salvo que no afecten ese mismo derecho a los demás. Ya la limitación, digamos, está en no afectar la libertad a los demás. Pero no hay necesariamente una concepción sustantiva de bien que tenga que ser impuesta por el Estado y obligar a las personas a perseguir esa concepción sustantiva de bien. En cambio, el conservadurismo sí tiene una concepción no teleológica, sino al revés, justamente teleológica, digamos. Es decir, hay un fin colectivo que debería ser impuesto en la sociedad, sobre todo a través de la coacción estatal, digamos. Entonces la libertad estaría al servicio, por decirlo así, de un fin colectivo, de un fin único, un fin unitario. Y por lo tanto la libertad asume, digamos, un carácter, como dice Francisco José Contreras, que es un autor que yo cito, que él defiende esta noción de liberalismo conservador, un autor español, que dicho sea de paso es militante de Vox. Él dice que la libertad necesariamente, para que sea una libertad liberal, debe ser una libertad instrumental, o sea, al servicio de un fin. Es decir, la libertad es un mero medio al servicio de un fin ajeno al objetivo que persigue el propio individuo. Obviamente eso está lejos de ser liberal desde mi punto de vista. Entonces, por eso que se puede decir desde esa perspectiva que el liberalismo es contradictorio con el conservadurismo y que hablar de liberalismo conservador sería algo así como un oxímoron. Ahora, hay que hacer unos matices. Esto no quiere decir que, digamos, en términos prácticos, a lo largo de la historia, y esto yo lo he defendido también en otro libro, los liberales conservadores se hayan unido tácticamente, por decirlo así, o estratégicamente, en contra del socialismo, porque de alguna manera han puesto por encima de sus diferencias, en estos llamados temas culturales o valóricos, la defensa de la libertad económica, la defensa del libre mercado. Entonces, así como los liberales y conservadores en el siglo XIX, en Latinoamérica y en Occidente en general fueron adversarios y a veces enemigos incluso, debido a que tienen incluso guerras civiles, ya en el siglo XX se unen, digamos, para combatir en un frente común, por decirlo así, al socialismo. Entonces, yo defiendo también esta alianza estratégica entre liberal y conservador en torno a la libertad económica, pero siempre y cuando también se sepa distinguir entre, bueno, y esta alianza es lo que podríamos llamar derecha. La derecha, desde mi punto de vista, justamente supone la alianza entre liberales y conservadores en la defensa de la libertad económica. Eso históricamente es lo que yo creo ha sido la derecha en Latinoamérica e incluso en el conjunto occidente. Pero más allá de eso, de todas maneras, los liberales tienen que tener un segundo frente, también tienen que seguir combatiendo, al menos en el plano moral, por ejemplo, en el plano de las libertades sexuales, a los conservadores, cuando los conservadores, y sobre todo algunos conservadores más extremos, eh, digámoslo así, persiguen, digamos, o persiguen, digamos, las minorías sexuales en concreto, que es el tema, digamos, que nos interesa en este libro, ¿ya? Las persiguen discursivamente, por ejemplo, fabricando hombres de paja, fabricando sobre lo que son ellas, digamos, fabricando justamente lo que Thomas Sachs, y lo mencionó Felipe, ¿cierto?, llama canibalismo simbólico, es decir, tratando de presentarlas como personas deshumanizadas, digamos, personas donde la mayoría de la población no se debería reconocer, digamos, porque son personas, digamos, que están, digamos, representan, digamos, lo peor, digamos, de la sociedad, etcétera. Entonces, eso obviamente el liberalismo debe combatirlo, y en dos sentidos, con esto voy terminando, digamos. Primero, digamos, porque las personas de la diversidad sexual o de las minorías sexuales no tienen igualdad ante la ley efectiva en el conjunto de Latinoamérica, ¿ya? Por ejemplo, no existe en la mayoría de los países el matrimonio igualitario,
tampoco en la mayoría de los países de Latinoamérica existe derecho a la identidad de género, que es el tema específico que yo hablo en mi capítulo, en mi ensayo. Pero por otra parte también los liberales tienen que combatir, digámoslo así, el ataque informal, discursivo, y no necesariamente legal, digamos, que hacen los conservadores o algunos conservadores en contra, y algunos incluso conservadores de izquierda, como el caso, por ejemplo, de mañana, digamos, sube como presidente en Perú Pedro Castillo, que es fabricar, digamos, un discurso, lo que se llama homofobia, como un discurso, digamos, caricaturesco, odioso, digamos, en contra de las minorías sexuales. También hay que combatirlo porque eso también es fuente de, no solo de discriminación en la práctica, sino que es fuente de violencia y también es una justificación, digamos, discursiva en contra de la igualdad ante la ley de todas las personas, en este caso afectando a las minorías sexuales. Y además, como dijo John Stuart Mill, ¿cierto? Ya en el siglo XIX, los liberales no solo tienen que combatir la coacción física, que es lo típico que creen estos liberales llamados liberales conservadores o supuestos liberales, sino que también tienen que combatir la tiranía de la opinión. Digamos, solo combatiendo la tiranía de la opinión y desmontando esa tiranía de la opinión, esos discursos, digamos, en ese caso él hablaba, ¿cierto?, sobre todo de los discursos en contra de las mujeres o que apuntaban a justificar la subordinación de las mujeres a los hombres, desmontando eso, florecerá, digamos, por decirlo así, y se podrá explicar la libertad en todo su esplendor, digamos. Él pensaba en las mujeres y hoy día podríamos decir, para el tema que nos ocupa, ¿cierto?, de las personas de la diversidad sexual, de las personas LGBTIQ+. Eso podría responder. Muchas gracias, Valentina, por tu respuesta. Aprovecho de decirle a nuestro público que puede hacer preguntas, de las cuales vamos a seleccionar 3. Así que para que estén haciendo sus preguntas. Diego, en base al texto o a tu capítulo, te quería preguntar qué relación existe entre el cristianismo y el discurso médico, o qué relación existente identificas entre el cristianismo y el discurso médico con la visión prejuiciosa sobre la población LGBTIQ+, y la diversidad funcional también. No sé si llego a responder del todo esa pregunta, como, porque me parece que es como, creo que abarca mucho sobre el cristianismo, que la verdad es que no me considero muy experto en cristianismo, pero sí podría comentar justamente algunos puntos que desarrollo en el ensayo y que también aprovecho, que también me parece muy importantes, que los vi también y los leí en el ensayo también de Felipe. Entonces, bueno, por el lado primero del tema de discapacidad, pues ahí le explico un poco, tanto que hay unas visiones, unos modelos de entender la discapacidad, ¿no? Inicialmente de prescindencia que había comentado, y de prescindencia, pues ahí surgen estas ideas, que no solo del cristianismo, sino en general también a veces que comparten distintas creencias o religiones, sobre el origen de la discapacidad como una maldición, o como origen del pecado de los padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien este modelo, digamos, para los estudiosos de la discapacidad, digamos, ya no es vigente, en las sociedades al final están presentes, ¿no? Y se combinan digamos, se combinan con otros modelos como el rehabilitador, el médico, digamos, se combinan en todas estas visiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas LGBT, lo comento, por ejemplo, Felipe, cuando habla sobre los argumentos acerca de cuando se quiere hablar de la perversidad de las personas LGBTI, él menciona que hay 2 tipos de argumentos, ¿no? El moral y el médico, ¿no? El médico o de anormalidad, ¿no? Y justamente explica, ¿no? Que aunque es contradictorio, muchas veces estos también van en una misma línea de razonamiento o una misma línea de argumento para digamos, eh, disminuir o hacer a las personas LGBT o a las personas con discapacidad, en el caso de lo que había comentado anteriormente, como si no fuesen del todo personas, ¿no? Entonces, yo creo que
justamente se dan en estas visiones, ¿no? Estas distintas visiones que, digamos, durante la historia se van combinando, ¿no? Entonces, cuando hay un libro que es la historia de las deficiencias de antiguo Antonio Aguado, y él, por ejemplo, comenta también en este libro cómo muchas veces la religión intentaba explicar las distintas deficiencias, la epilepsia, ¿no? Por ejemplo, o como una posesión diabólica. Entonces, creo que la religión muchas veces ha intentado explicar lo biológico, o digamos las enfermedades, o en general se han combinado, ¿no? Mucho esto, creo, las explicaciones, de buscar estas explicaciones a estos, a fenómenos o enfermedades, y también a las personas LGBTI, ¿no? Entonces ahí se han combinado este tipo de querer explicar ¿no? La diversidad funcional, la diversidad de las personas LGBTI, ¿no? Entonces, lo malo es que aún, como decía, muchas de estas ideas aún son vigentes para algunas personas todavía, o para algunas sociedades. Y eso lo vemos, por ejemplo, desde los crímenes que se dan hacia las personas LGBTI, ¿no? En el que los mismos victimarios a veces muestran en su ensañamiento con las víctimas que han sido motivados quizás por algunas creencias religiosas, por ejemplo, ¿no? Y de igual modo, en el caso de las personas con discapacidad, ¿no? Hay todavía muchos lugares, muchas sociedades en las que a las personas se les encarcela, por ejemplo, se les institucionaliza, ¿no? En albergues, o en general en hospitales mentales, ¿no? Y ahí todavía hay como se combinan estas visiones, como decía, ¿no? De verlos como personas enfermas, pero al mismo tiempo con el tema del pecado, ¿no? Incluso, bueno, aquí yo lo comento en el ensayo, ¿no? Y creo que es una realidad que puede pasar en varios países. Hay universidades en las que hay docentes todavía, incluso de medicina, que todavía tienen estas visiones muy, digamos, conservadoras para explicar, y que son anticientíficas finalmente, ¿no? O sea, digamos, que por el lado de explicar el tema LGBT, el tema de la homosexualidad, de la transexualidad, se han quedado, no han investigado más, no han leído digamos, la última literatura sobre esos puntos, y siguen con estos temas explicando de manera muy retrasada, ¿no? Con temas, con explicaciones que ya han sido, digamos, con argumentos que ya han sido rebatidos, ¿no? Muchas gracias, Diego. Felipe, ¿cuáles son los prejuicios detrás del liberalismo antifeminista, antiqueer, y por qué estos no son ciertos? Bueno, gracias, Alfonso. A ver, bueno, la pregunta es un poco ambiciosa, así que yo voy a tratar de hacer un resumen a partir de lo que básicamente digo en mi capítulo, ¿cierto? Al que ya se refirió Diego. Pero a ver, desde un punto de vista liberal, tenemos que recordar que el liberalismo es una teoría política. El liberalismo no es una teoría moral, ni tampoco por lo mismo pretende ofrecer, digamos así, no es un discurso que pretenda ofrecer una explicación completa de la vida y de lo que las personas deben hacer, ¿cierto? Es algo mucho más modesto, es simplemente una teoría política. Desde el punto de vista liberal, el criterio para determinar si una sexualidad o identidad en términos generales, ¿cierto?, o una conducta debe ser proscrita, es si esa identidad o esa conducta afecta a terceros. Ese es el criterio para un liberal. Ese no es el criterio, por ejemplo, de un conservador, ¿cierto? Pero como aquí nos interesa el criterio de un liberal, tenemos que atenernos, por así decirlo, a ese criterio. Entonces la pregunta de un punto de vista liberal debería ser, ¿cierto?, si acaso la homosexualidad y las relaciones homosexuales, ¿cierto?, y las identidades queer y las relaciones afectivas que sostienen las personas queer, ¿cierto? Y en términos ya más generales, ¿cierto?, las demandas feministas
son incompatibles o no con las libertades de terceros. Ese es, insisto, el único criterio al que debiese apelar el liberalismo. Y si la respuesta es positiva, entonces el liberalismo va a decir, o debería decir, ¿cierto?, que se opone y proscribe esas conductas, ¿cierto?, porque esas conductas son incompatibles con las libertades de otros, o porque dañan a terceros. Si ese no es el caso, el liberalismo debería, en el peor de los casos, digamos así, tolerar, ¿cierto?, o admitir ese tipo de identidades, pero en ningún caso proscribirlas, ni combatirlas, ni tampoco condenarlas. Entonces, aquellos liberales que hacen, sin embargo, lo contrario, es decir, que combaten o persiguen o se suman a la proscripción y a la condena y a la denuncia de esas conductas, lo que hacen, o identidades, digamos así, lo que hacen es tomar prestado argumentos que son ajenos al liberalismo. No son conceptualmente, insisto en este punto, necesarios en una matriz, por así decirlo, de pensamiento liberal. Y ahí básicamente tenemos dos tipos de argumentos. Uno es el argumento de que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, ¿cierto?, o las personas trans, ¿cierto?, son contra natura, ¿cierto? Y a eso además se le debe añadir el argumento de que por esa razón representan una amenaza para la sociedad, o en su defecto deben apelar al argumento de que constituyen una forma de normalidad y de que por lo tanto son también o representan también una amenaza para terceros. Entonces lo que tenemos en, digamos así, el liberalismo anti-queer es la asociación de varias premisas, ¿cierto?, que a veces además se conjuntan de modo un poco promiscuo. Porque evidentemente yo no puedo sostener consistentemente al mismo tiempo que algo es una enfermedad y al mismo tiempo es una inmoralidad o un vicio. Si algo es un vicio, deja de ser una enfermedad, y si algo es una enfermedad, deja de ser un vicio, ¿cierto? Si ustedes ven, por ejemplo, cualquier tratado de teoría moral, les van a decir que, qué sé yo, por ejemplo, la embriaguez es un vicio, ¿cierto?, pero el alcoholismo es una enfermedad. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Sin embargo, además, en estos autores lo que se hace, ¿cierto?, es que generalmente, como observa Diego, ¿cierto?, se mezclan indiscriminadamente ambas cosas. Pero el punto en todo caso es que aquí tenemos autores, entre comillas, liberales, ¿cierto?, que en lugar de recurrir al criterio propiamente liberal, que sería el de indagar en si acaso ese tipo de conductas o de identidades representan un peligro para terceros, lo que hacen es apelar o al argumento que existen sexualidades que son naturales, o al argumento de que existen sexualidades o entidades que son patológicas. Y de ese modo a lo que llegan es a afirmar la existencia de sexualidades obligatorias, que es algo contra lo que el liberalismo que es algo a lo que el liberalismo debería oponerse. Desde el punto de vista liberal no existen sexualidades obligatorias, ¿cierto? Desde el punto de vista liberal, el criterio de rectitud, por así decirlo, de las relaciones sexuales es el consentimiento. Es el consentimiento entre personas adultas, y no hay más. Entonces, estos, digamos así, autores, lo que hacen es introducir de contrabando otros criterios que digamos así, tienen su lógica dentro de discursos, por ejemplo, conservadores, de la ley natural, ¿cierto?, pero no en estricto rigor dentro del liberalismo, ¿cierto? Y lo que hacen al introducir esos criterios además, porque además estos otros criterios, si ustedes lo piensan bien, son muy poco convincentes. ¿Cuántos heterosexuales, por así decirlo, mantienen relaciones sexuales de acuerdo a los criterios de conformidad a la naturaleza de la ley natural de Tomás de Aquino? Probablemente son muy pocos en la sociedad. Probablemente son aquellas parejas que tienen 10 o más hijos. Bueno, puede ser que tengan un poco menos, digamos, pero que tienen muchísimos hijos, que no recurren a métodos de contracepción distintos de los admitidos por la Iglesia, ¿cierto? De modo que ese tipo de discurso
es muy poco persuasivo, y de hecho, gran parte de la aceptación social que ha ganado la homosexualidad y las demás minorías sexuales en sociedades como las chilenas tiene que ver con el hecho de que los mismos heterosexuales se han ido identificando con las demandas de, digamos así, los grupos queer, porque se dan cuenta que el criterio que se le exige a esos grupos queer tampoco ellos lo cumplen y no lo quieren cumplir, ¿no? Es decir, las personas heterosexuales normalmente no entienden que no puedan tener relaciones, dos novios no puedan no mantener relaciones porque eso constituye una forma de fornicación o alguna otra forma de pecado, y que eso debe ser de algún modo castigado, ya sea formal o informalmente. Las parejas heterosexuales normalmente no entienden eso. Sin embargo, lo que exige la idea de digamos así, las sexualidades naturales, es que ese tipo todas las relaciones en realidad que no están encaminadas a la procreación son contra la natura, o en su defecto son patológicas. De modo que los liberales que se suman a esta argumentación, además lo que tienen que hacer, que es lo que también hacen muchos conservadores, es sumarse al canibalismo simbólico, que es lo que realmente convierte los discursos en contra de las personas queer y las minorías sexuales en discursos persuasivos. ¿Y esto qué quiere decir ahora? A empezar a establecer, por ejemplo, asociaciones entre la homosexualidad y la pedofilia, entre qué sé yo, la defensa de las libertades de las personas trans con el intento por distorsionar la identidad de género de los niños, echar a correr el mito de que se quiere hormonar a menores de edad. Entonces empiezan a participar de lo que se llama el canibalismo simbólico, que es ese, en último término, el discurso realmente efectivo, de un punto de vista, si uno quiere, público, para conseguir la persecución, ya sea en términos reales o en términos puramente discursivos, de las minorías sexuales. Tomándome de eso mismo, te quiero preguntar, Yesenia, ¿cómo se debe entender la homofobia? O sea, ¿qué significa? Porque este es un concepto que ha ido evolucionando desde su origen. ¿Qué prejuicio representa y de qué manera se manifiesta en las instituciones? Bien, Alfonso. Sí, mira, la pregunta sobre la homofobia también es una pregunta que cuando se le pregunta a algunos, vamos a decir entre comillas, liberales, entran en un negacionismo, ¿no? O sea, no hay homofobia, ¿no? Yo, incluso personas que son, pertenecen a la comunidad, vamos a decir, le dicen, yo nunca he sufrido homofobia, por tanto no existe. Es una de sus afirmaciones. Entonces, yo quisiera leer una frase con la que empiezo, perdón, una cita con la que empieza el libro y luego explicar un poquito de la homofobia, que es una cita de Hannah Gatsby, que hace este monólogo que se llama Nanette y que está en Netflix, ¿no? Pero que me parece bastante poderoso lo que ella dice, ¿no? Dice, debo contar mi historia como se debe, porque no me resultó fácil salir del armario. Desde 1989 a 1997, cerca de 10 años, efectivamente toda mi adolescencia. Tasmania estaba en el centro de un debate nacional muy tóxico sobre la homosexualidad y su legalización. Soy de la costa noroeste de Tasmania, del cinturón bíblico. El 70% de las personas de mi zona creían que la homosexualidad debía considerarse un delito. El 70% de las personas que me criaron, cuidaron y amaron creían que la homosexualidad era un pecado y que los homosexuales eran pedófilos e infrahumanos. El 70%, cuando me di cuenta de que era gay, ya era muy tarde, ya era homofóbica y es imposible cambiar de opinión con un chasquido. Así que uno asimila la homofobia y aprende a odiarse a sí mismo. Entonces, esta frase resume bastante lo que es la homofobia y una de las cosas por la cual debería preocuparnos como liberales, porque como liberales estamos compromisados con el desarrollo libre de las personas. Pero cuando tenemos una sociedad
que interioriza lecciones homofóbicas y que negamos que pueda existir o producir un daño al desarrollo de las personas, estamos afectando precisamente a adolescentes que se desarrollan, que tienen esta orientación y que necesitan desarrollarse, pero que viven en una sociedad homofóbica. Esto ha ido cambiando con el tiempo, por supuesto. Ahora hay sociedades más libres en que pueden expresarse, pero todavía hay homofobia. Entonces, aquí la palabra homofobia comienza a aparecer en publicaciones de los años 60. Se le asocia primero al temor, etimológicamente al temor a los homosexuales, pero luego esto ha ido variando en un intento de que ese concepto significa varias cosas. Primero va desde la aversión, el odio, la intolerancia, la discriminación y el maltrato. Y va en varios niveles. Ocurre, como lo manifiesta Gatsby, en esta sociedad homofóbica que afecta, que te hace creer que eres una persona enferma, que te hace creer que eres una persona con pecado para los religiosos, con una falla, y que no te permite desarrollar, tu personalidad. Entonces, es una homofobia que viene de la misma sociedad. También está la homofobia que se hace desde los líderes religiosos y políticos. Y también está la homofobia que proviene, con la que todos luchamos, ¿no? Más que otras, es la institucional, la que proviene de los estados y la que proviene de la ley, que es la que discrimina. Entonces, probablemente luchando con la primera podamos ayudar a luchar en las demás, o al revés, porque ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en Perú? Cuando tú tratas de luchar contra la homofobia institucional, que no acepta, por ejemplo, el matrimonio homosexual para parejas del mismo sexo, tienes por otro lado la desaprobación social atacando. Entonces, es una lucha constante. Entonces, homofobia no solo significa ya temor, significa discriminación. El concepto fue ampliándose y representa no un prejuicio, representa un montón de prejuicios. También se ha llegado a una especie de consenso que cuando hablamos de homofobia, hasta que parezca una palabra mejor, no solo se refiere a los homosexuales, sino a todos los que pertenecen a la comunidad. Entonces se usa de forma genérica homofobia también para referirse a la lesbofobia, contra las personas lesbianas, contra las personas bisexuales, contra las personas transgéneros, por ejemplo, transfobia. Entonces, como liberal a mí me interesa luchar contra todo tipo de homofobia, la que se da a nivel social, la que se da a nivel legal y del Estado. Quizá esta requiera mucho más esfuerzos porque es la que se puede sentir al mismo nivel contra todos los seres humanos o contra todas las personas que vivimos en un país. Ya luego, si socialmente algunas personas son más fuertes moralmente para enfrentar a sus familias o para enfrentar un grupo de amigos, eso es relativo, eso también cuesta cambiar, y yo creo que con educar para la libertad podemos hacer una lucha en ambos sentidos. Y el liberal tiene que estar ahí, ayudando a que haya igualdad ante la ley, igualdad de derechos, contribuyendo a que muchos adolescentes que se identifican con la orientación sexual puedan crecer libres como otras personas que no son heterosexuales. Entonces, mi ensayo trata un poco de ir por ahí, de fijar una luz. En eso van a seguir naciendo personas de la comunidad LGBT, de personas heterosexuales, precisamente, por la misma diversidad sexual. Y como liberales también creemos en que debe ponerse un foco en esa desinformación de estos grupos. Esperamos que con el libro se pueda contribuir a que los liberales hablen más de esto, ¿no? Muchas gracias. Y definitivamente el libro va a ser, o es ya, un gran aporte a la discusión y al liberalismo. Así que muchas gracias por la iniciativa. Gracias. Valentina, ¿implica el género un desconocimiento de la naturaleza biológica de hombres y mujeres, como sugieren algunos conservadores, o algunas visiones más conservadoras o teleológicas? No, por supuesto que no. A ver, el género
a ver, como palabra, como término, o como categoría de análisis, surgió a principios de los años 70 y surgió desde el feminismo radical. Bueno, a ver, en realidad dentro del contexto del feminismo surgió el feminismo radical en el libro Política Sexual de Kay Millett, pero ella tomó esta palabra de Robert Stoller, que tiene un libro, digamos, donde él distingue entre sexo y género, precisamente para referirse al sexo como lo biológico y el género como lo cultural, por decirlo así. Entonces, si bien el término surgió en los años 70 y en los 60, digamos, en la medicina, como estoy diciendo, eh, el concepto de género, es decir, la idea de que la diferencia entre hombres y mujeres no tienen solo una explicación, y la desigualdad entre hombres y mujeres no tienen solo una explicación biológica, sino que también cultural, esa idea es muy antigua, digamos, y está en las raíces del feminismo y del feminismo liberal. Si, por ejemplo, ustedes leen el libro de Vindicación de, de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, que es una autora considerada feminista liberal, cuando, por ejemplo, refuta a Rousseau, la visión de Rousseau que aparece en el libro Emilio, ¿cierto? Que es una visión muy, de hecho, que se considera misógina, digamos. Eh, Ella dice, digamos, de que la visión de Rousseau apunta a construir un discurso cultural, por decirlo así, no usa exactamente esa palabra, pero apunta a construir, en realidad se refiere a la educación que propone Rousseau para las mujeres, dice que es una educación para la dependencia, es decir, una cuestión que apunta a subordinar a las mujeres. Y esa educación está basada en un prejuicio. ¿Cuál es el prejuicio? De que las mujeres tienen que ser educadas para agradar a los hombres, tienen que ser educadas, digamos, como para estar al servicio de los hombres. Y eso es lo mismo que, por ejemplo, dice Simone de Beauvoir en su libro, digamos, El segundo sexo, en 1949, cuando dice, no se nace mujer, se llega a serlo. Lo mismo con otras palabras, y a lo largo, digamos, de muchas páginas, dice Mary Wollstonecraft. Entonces, ahí, digamos, estoy diciendo varias cosas. Estoy diciendo primero que, respondiendo a tu pregunta directamente, de que el género no necesariamente supone lo biológico, porque precisamente el género se refiere a lo cultural y no a lo biológico. Segundo, digamos, de que el género como categoría, aunque no la palabra, pero da lo mismo, el concepto, digamos, está presente ya desde el feminismo original y del feminismo liberal, también está presente, por ejemplo, en James Vermeer, está presente, digamos, en Harry Taylor, que hablan, digamos, de que las costumbres, precisamente lo que decía, la tiranía y la opinión, que son los discursos culturales, por decirlo así, que apuntan a justificar la subordinación de las mujeres, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Como segunda conclusión, de que el género como categoría de análisis es una categoría compatible con el liberalismo. Por otra parte, con esto termino la respuesta, el género, si bien es un concepto que históricamente da cuenta, por decirlo así, de un sistema de dominación en contra de las mujeres, es decir, porque hay un discurso que apunta a subordinar a las mujeres, en ese sentido el género sería una herramienta de dominación. También históricamente, ya en el siglo XIX, puede verse en género puede verse que el género también es utilizado muchas veces por mujeres como una herramienta de emancipación. Por ejemplo, las mujeres invocan, por ejemplo, su maternidad, invocan incluso diferencias que son culturales, o sea, que son discursos a su favor, para poder decir, si yo soy tan diferente a los hombres, por ejemplo, porque soy madre, ¿por qué no tengo derecho a ser una persona autónoma? Si soy distinta culturalmente, biológicamente de acuerdo al discurso cultural, de lo que se entiende por biológico, digamos, o incluso biológicamente, en el sentido objetivo que las mujeres efectivamente son madres y los hombres no pueden procrear, digamos, no pueden tener, o sea, pueden procrear, pero no pueden tener hijos en su vientre. Si yo soy tan diferente, ¿por qué yo no puedo ser agente de mi destino? Digamos, un poco eso se dice. Eso se ve mucho, por ejemplo, yo lo he estado estudiando para mi futura tesis doctoral, digamos, en todos los juicios eclesiásticos, por ejemplo, de divorcio eclesiástico o juicios de reclamo por maltrato, digamos, de los hombres a las mujeres. Las mujeres invocan, digamos, ese concepto conservador de género, pero para liberarse precisamente de ese sistema de dominación bajo el cual ellas están eh, sometidas, digamos, por decirlo. Entonces, y esto, ahora yendo al siglo XX, ya de los años 60, 70, con el surgimiento, ¿cierto?, del movimiento LGBTIQ+, ¿cierto?, también puede decirse que el género pasa a ser también una herramienta de emancipación cuando se invoca, así como existe el género impuesto, digamos, desde una visión conservadora, por ejemplo, desde la cultura, desde los discursos, etcétera, por ejemplo, religiosos, ¿cierto?, eh, que dicen que, que todas las diferencias entre hombres y mujeres prácticamente son diferencias biológicas, que si las mujeres, por ejemplo, no son ingenieras, no son científicas, es porque hay razones biológicas que determinan eso. Bueno,
también el género ha sido utilizado desde el feminismo y desde los movimientos LGBTIQ+, como una herramienta de emancipación. Es decir, las personas, si bien el género se utiliza en contra de ellas para limitar su libertad, también esas personas pueden utilizar el género para precisamente superar ese sistema de dominación bajo el cual están sometidas. Y ahí, por ejemplo, está el concepto, ¿cierto?, de identidad de género. Entonces, si bien existe un concepto de dominación de género, podríamos decir, también existe un concepto, digamos, de libertad de género. ¿Ya? Yo hago esa distinción. El género puede ser históricamente, o en el caso de una misma persona, digamos, un sistema de dominación, como también al mismo tiempo puede ser un sistema o una herramienta, digamos, de emancipación. Y ahí está el liberalismo. Entonces, desde ese punto de vista, de la segunda perspectiva, el género también, esto la gran conclusión, digamos, el gran corolario al que quiero llegar, o la gran moraleja a la que quiero llegar, es que el género puede ser y debe ser, de hecho, por decirlo así, compatible con el liberalismo, absolutamente compatible, una categoría compatible con el liberalismo, porque el liberalismo justamente se trata de que las personas puedan emanciparse de puedan liberarse de todas las cadenas, digamos, que tienen, y el género, si es una cadena, también tiene que liberarse de esa cadena. Y además dándole la vuelta, de hecho, dándole la vuelta a esa cadena, o sea, utilizando esa cadena en su favor, es un poco lo que estoy diciendo, y por eso que la misma teoría queer, el concepto queer, que era un insulto en contra de las personas de la diversidad sexual, se traduce generalmente como marica, como raro, como desviado, etc. El mismo movimiento de la diversidad sexual, la misma teoría queer, los movimientos queer lo utilizan como diciendo, bueno, sí, soy marica, soy desviado, soy raro, o soy rara, y qué importa, tengo derecho a serlo. Y ahí uno se libera, digamos, utilizando esas mismas cadenas para la libertad. Eso a mí me parece súper interesante y por eso que el género no solo no es incompatible con la biología, porque son conceptos distintos, sino que, y de hecho, dicho sea de paso, no hay ninguna autora feminista que diga que rechace el concepto biológico, que rechace la realidad corporal o biológica de los sexos, digamos, la diferencia sexual biológica, eh, sino que además, digamos, compatible con el liberalismo. Un poco lo que quiero destacar en esta respuesta. Muchas gracias, Valentina. Ya estamos llegando a la última parte de esta conversación. Y vamos a pasar a las preguntas del público. Vamos a tener máximo 2 minutos para responderlas. Y después pasamos a 1 minuto cada uno si es que quiere para finalizar el seminario. Así que parto con la primera que nos envía Jason Torres, que señala cómo responderías el argumento que usan muchos conservadores cuando dicen que el matrimonio homoparental no es una institución de orden público. Si es que alguien la quiere responder. Felipe de repente, ¿no? Estoy tirando la pelota. Sí. A ver, lo que pasa es que la misma pregunta ya presupone varias cosas acerca del matrimonio. Y en el fondo, en ese caso, lo que uno puede decir es simplemente negar la mayor, negar los presupuestos que están implícitos en la formulación de la pregunta, porque en esa pregunta probablemente lo que está presupuesto es que el matrimonio igualitario no es de orden público porque es una cuestión de gustos puramente privados. ¿Y por qué sería una cuestión de gustos puramente privados? Porque el matrimonio igualitario, o en el matrimonio igualitario no es posible la procreación. Por lo tanto, lo que está a su vez presupuesto en la pregunta es que la finalidad del matrimonio es la procreación. Entonces uno naturalmente lo que tiene que hacer ahí es negar la mayor. No porque en el matrimonio la gente no procree, cuestión que negar eso sería absurdo, sino porque de eso no se sigue que la finalidad del matrimonio sea al mismo tiempo la procreación. De modo que, en el fondo, uno lo que tiene que hacer ahí, insisto, es negar la mayor, es negar la visión subyacente a la pregunta. Porque claro, si uno la concede, claro, va a tener que decir entonces que el matrimonio igualitario, el matrimonio entre las personas del mismo sexo, es un mero capricho, una cuestión que no necesita ni merece reconocimiento público, porque es, por así decirlo, un gustito que simplemente se quieren dar a dos personas del mismo sexo. Pero evidentemente no es eso.
Evidentemente, además, el matrimonio tiene una dimensión social, de reconocimiento social, y en ese sentido el matrimonio no se agota únicamente en su función procreativa, pero además ni siquiera, ni siquiera para los conservadores, digamos así, el matrimonio se agota en su función puramente procreativa. Ellos admiten también, por ejemplo, el matrimonio entre dos personas de distinto sexo que sean estériles. Y claro, ahora, para decir que ese tipo de matrimonios sí son posibles, aun cuando en ellos no haya procreación, ellos necesitan recurrir a un sinfín de argumentos metafísicos que, claro, alguien puede querer esgrimirlos, pero, a ver, vamos a ver, esto es lo mismo que hablamos antes a propósito de la moral sexual que subyace a la visión de que hay sexualidades que son contra natura. Ese tipo de argumentos supone casarse con todas esas visiones y, claro, un conservador puede querer sostener esa visión, pero hay que saber, por así decirlo, hacerle ver cuán poco civil es esa visión. Todo lo que ello supone, y todo lo que ello supone quiere decir aquí toda la coacción que sería necesario ejercer en la sociedad para imponer esa visión. Muchas gracias, Felipe. Sí. Hay una A mí pregunta. me gustaría agregar algo pequeñito adelante. con relación a eso, que ahora entiendo mejor la pregunta que se refería con el orden público, que está siempre asociado al mito, lo que hagas detrás de tu puerta o en cuatro paredes no es de interés. Y una de las cosas que queremos defender precisamente es que eso no debe ocurrir, y este es un mito que lo repiten incluso buenas personas. Yo he escuchado a personas que quieren el bien para todas las personas de la comunidad LGBT decir eso, ¿no? Como argumento. Entonces, se ha normalizado de tal manera que incluso personas que están a favor de que haya eso, siempre te repiten, lo que hagas con tu vida sexual no me interesa. Y realmente lo que estamos diciendo es que lo que hagas con tu vida sexual, igual que con las personas heterosexuales, sí nos interesa, porque necesitamos ese reconocimiento social, porque las personas LGBT necesitan expresarse dentro de una sociedad con las mismas leyes para todos. Entonces, cada vez que puedo y alguien de buena fe me dice este tipo de cosas, trato de decirle eso también, que sí es una cuestión que tiene que ver en cómo te expresas dentro de una sociedad en donde debe aplicar la misma ley para todos. Sí es una cuestión de orden público, por lo que ha explicado Felipe. Gracias. Muchas gracias, Yesenia. Y una pregunta para Valentina, específicamente, que dice, ¿por qué para ella la identidad de género trans no supone que las personas trans quieran realmente cambiar de sexo? ¿Y en qué consiste la identidad de género trans entonces? Es que, a ver, que las personas trans no quieren cambiar de sexo, porque saben que tienen un sexo y que ese sexo se va a mantener. Es sexo de origen biológico, digamos. Lo que quieren cambiar, el derecho que quieren ejercer, digamos, y en eso supone el derecho a la identidad de género, es que el carnet de identidad no necesariamente, o la cédula de identidad o el documento de identidad, como se llama en distintos países, no necesariamente esté basado en el sexo biológico, sino que puede estar basado en la identidad de género. La identidad de género no necesariamente coincide con el sexo. En el caso de las personas trans, precisamente en eso se caracterizan las personas trans, no coincide con el sexo biológico, sino que representa, digamos, la identidad de género que se asocia normalmente al otro sexo, al sexo contrario, al biológico que tienen las personas trans. Entonces lo que quieren cambiar las personas es decir, yo quiero vivir culturalmente o socialmente de acuerdo a esa identidad de género, a la identidad de género que se asocia al otro sexo biológico, y esa es la que quiero que me sea reconocida, ¿no? Porque me siento de esta manera, me he visto de esta manera, me identifico de esta manera. También puede ser, por supuesto, que el derecho a la identidad de género también contempla el derecho a modificar aspectos corporales, ¿cierto? Por ejemplo, hacer tratamiento hormonal, tener cirugía de distinto tipo, incluyendo la cirugía genital. Y claro, hay un cambio corporal, pero no es que se cambie de sexo en estricto rigor. Entonces, no es que la persona trans, como algunos autores dicen, o algunos caricaturescamente, digamos, dicen como que las personas trans tienen una especie como de disociación de la realidad, no sé cómo decirlo, como una especie de fantasía,
que creen, digamos, que pueden cambiar de sexo, que creen que basta con autopercibirse. No es una autopercepción del otro sexo, en eso no consiste, sino que es una identificación con la identidad de género que se asocia al otro. Y de esa manera quieren vivir, digamos. Y además uno se pregunta, bueno, ¿por qué necesariamente el carnet de identidad tiene que tener, o el documento de identidad, reflejado el sexo biológico, ¿cierto? Y un sexo biológico que desde una perspectiva binaria, digamos. Por ejemplo, algunos conservadores han armado gran escándalo, ¿cierto? Producto que, no sé si en Argentina, se estableció, digamos, el derecho, digamos, establecer, o en otros, bueno, en países de Europa ya existe, la posibilidad de que las personas intersexuales establezcan, digamos, una categoría no binaria, digamos. Bueno, existe la intersexualidad, biológicamente. Tampoco existe, digamos, el binarismo, existen dos posibilidades desde un punto de vista biológico. Menos todavía existen dos posibilidades en materia de orientación sexual o identidad de género desde un punto de vista no biológico, como desde un punto de vista de las tendencias, de las preferencias, incluso de las autopercepciones, pero no autopercepciones biológicas, sino autopercepciones identitarias, por decirlo, de cómo uno se siente, cómo uno quiere vivir, etcétera, cómo uno se siente mejor. Entonces, eso un poco te puedo responder. Entonces, las personas no quieren no quieren cambiar de sexo, lo que quieren, digamos, es ejercer un derecho, que es un derecho liberal, porque es un derecho, digamos, que supone, digamos, un acto individual y que no afecta a terceros, que es ejercer o es expresar una identidad de género distinta de la que se asocia al sexo biológico de origen que tienen esas personas. ¿Y por qué lo quieren hacer? Porque si viven de acuerdo a su identidad de género socialmente, que lo pueden hacer, van a tener muchos problemas en la sociedad. Por ejemplo, de ir a cobrar un chico un banco, cuando uno va al médico, va a ser llamado de otra manera, se sufre una serie de barreras discriminatorias, una serie de desigualdades, etc. Entonces, ese es un poco el punto, digamos. Y además, toda la discriminación laboral que se sufre por el hecho de que el carnet de identidad no coincida muchas veces, el sexo ahí reflejado, no coincida con la identidad de género realmente expresada, etc. Todo, un poco lo explico en mi ensayo y también en otro ensayo que he escrito, digamos, al respecto. Muchas gracias, Valentina. La última pregunta dice si es que estarían de acuerdo o si es que desde una perspectiva liberal se debiese estar en favor de una educación no sexista, y en ese caso, ¿cuál debiese ser el alcance del apoyo a una educación no sexista? O sea, tolerando instituciones que asignan roles de género o proyectos educativos que promueven roles de género, o limitándolos como un tipo de educación intolerable. ¿Quién querría responder esa pregunta? Bueno, no sé si... Bueno, voy a partir entonces, si nadie quiere comenzar, voy a partir yo con ofreciendo una respuesta. A ver, eh, yo creo que, digamos así, en una sociedad liberal debe existir tolerancia, y eso supone que existan distintas visiones acerca de lo que es la sexualidad. Yo no creo que en una sociedad liberal se pueda proscribir, por ejemplo, a los grupos que quieran sostener, supongamos que la homosexualidad es una enfermedad. Yo creo que eso sería un error, digamos así, prohibirlo, proscribirlo legalmente. Yo creo que eso sería un error. Yo creo que, digamos así, lo que debe haber en una sociedad liberal es libertad de opinión, por decirlo, competencia entre las distintas visiones, para ponerlo en esos términos, ¿cierto? Competencia entre las distintas visiones acerca de la sexualidad, libertad en consecuencias para difundirlas. Sí creo que, qué sé yo, los planes de estudio que confeccionan los ministerios de educación deberían haber algunas normativas mínimas para asegurar esa tolerancia y para asegurar la pluralidad de discursos, pero yo no creo que los ministerios de educación o el Estado debieran
coactivamente, por así decirlo, imponer una cierta concepción según la cual, qué sé yo, no se pueda decir, por ejemplo, que la homosexualidad es una enfermedad, o no se pueda decir, qué sé yo, eh, que el matrimonio tiene que ser entre personas del mismo sexo. Yo creo que es contraproducente, incluso ya más allá del problema del principio, viéndolo un punto, por lo tanto, puramente estratégico, yo creo que es contraproducente intentar establecer mediante la ley, sancionar mediante la ley discursos como esos. Muchas gracias, Felipe. Ya estamos en nuestra última ronda, así que tienen un minuto para cerrar. Parto con Diego. Gracias, Alfonso. Sí, yo, bueno, nada más quería reiterar el esfuerzo del libro, es para promover justamente el liberalismo, la defensa de los derechos de las personas LGBTI, y creo que es importante porque, bueno, creo que además, de propiamente la necesidad de defender a este grupo de personas, además hay más jóvenes que están interesados justamente, ¿no?, en un liberalismo que visiblemente trate estos temas, ¿no? Cada vez creo que veo más jóvenes interesados en esto, y a veces como que rehuyen pensando que solo hay una visión como conservadora sobre este punto, ¿no? Y por otro lado, además, también ha habido una intención como de establecer diálogo, ¿no? Porque a veces también quizás algunos movimientos LGBT son muy reactivos, ¿no? Quizás tienen una respuesta quizás muy a la defensiva contra esos temas, y nuestra idea es, más que todo, dar argumentos, establecer un diálogo con personas que quizás no hayan tenido la oportunidad además de entender esos temas. Gracias. Muchas gracias, Diego. Yesenia. Gracias, Alfonso. Sí, en la misma línea de Diego, creemos mucho, yo creo mucho en la educación para la libertad, y podemos distinguir una homofobia deliberada que proviene de organizaciones que precisamente terminan en los parlamentos y terminan en cargos políticos, y que es lo que nos impide avanzar en la defensa de estos derechos. Y con ese tipo de homofobia hay que ser vehemente, hay que plantarse en el frente, hay que enfrentarlas con muchísima fuerza, a diferencia de aquella homofobia que tiene diferencia y grados de homofobia, la que proviene de las lecciones de una sociedad homofóbica, que son de estas personas de buena fe, que se ha desinformado tanto sobre la diversidad sexual, en casi todos los aspectos, con todos estos mitos que se han construido, y con ese tipo de personas hay que hablar desde la libertad, de una educación para la libertad. Yo lo pongo ahí un ejemplo sobre este caso de dos jóvenes brasileros que eran hermanos y salían abrazados de una fiesta, y que este grupo de asesinos homofóbicos los confundió como pareja, los golpeó hasta matarlos a los dos, mató a uno, el otro sobrevivió. Está documentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y siempre que hemos tenido charlas hemos comentado eso, y alguna vez una madre me dijo, antes de contar esta historia, ¿no?, que no tenía mucha preocupación de que la violencia por orientación sexual o por identidad de género le podría afectar, porque no tenía hijos o familiares que pertenezcan a esa comunidad, pero que igual se solidarizaba con eso. Pero cuando le conté el caso, sí se quedó bastante preocupada, porque la homofobia no solo lastima a los que son, sino también a los que parecen, y también lastima a familias que no lo son. Entonces, por eso nuestro trabajo como liberales es ayudar a disminuir ese sufrimiento. Parte del libro quiere conectar con esas personas, más que estar peleándonos con los homofóbicos de siempre, conectar con las personas que de verdad quieren generar un mejor hogar para sus familias y sus familiares que son parte de la comunidad. Muchas gracias, Yesenia. Gracias. Valentina.
Bueno, para cerrar solamente quiero agradecer a Horizontal, que en mi casa, yo trabajé varios años en Horizontal, también obviamente al Instituto Político para la Libertad por esta tremenda iniciativa de este libro, que esperamos sea el primero de muchos más libros que vengan. Y bueno, hay muchos baños que cortar todavía en la defensa de la libertad, no, en materia, digamos, sexual, en materia de género, y hay muchos temas todavía que quedaron en este libro, y eso es bueno que así sea, digamos, como en el tintero, los mismos capítulos como que dejan muchas cosas sin desarrollar con tanta profundidad, por razones obvias, porque el espacio es limitado. Así que vendrá un segundo libro, un tercero y un cuarto, donde seguiremos trabajando en esta línea, y defendiendo, digamos, lo que Mario Vargas llama, ¿cierto?, liberalismo integral, que es un liberalismo que defiende todas las libertades políticas, la democracia representativa, la libertad económica, el libre mercado como un sistema de cooperación social, ¿cierto?, legítimo y justo, y las libertades, en este caso, sexuales, y el derecho de las personas a construir un proyecto de vida en materia, por ejemplo, sexual, afectiva, familiar, etcétera. Y otras libertades, por supuesto. Entonces, los liberales, esto es importante siempre recalcarlo, si bien defendemos con mucha fuerza la libertad económica, porque es la libertad que muchas veces está más en tela de juicio, sobre todo en los países latinoamericanos, por parte de las izquierdas, por parte del socialismo, no nos quedamos solamente en eso, defendemos la libertad como un todo, de manera integral, digamos, porque al fin y al cabo el ser humano es un solo ser humano, tiene una dimensión sexual, tiene una dimensión económica, tiene una dimensión política, etc. Y por eso defendemos este liberalismo integral, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Y justamente defender la libertad en materia sexual da cuenta de eso, de que no defendemos meramente la libertad por los efectos positivos que puede producir, por ejemplo, en términos materiales, sino que por el hecho de poner en el centro, ¿cierto?, de la acción política a los sujetos, a los individuos, como sujetos activos, digamos, de su destino, y no como sujetos pasivos sometidos a un fin colectivo que surge tanto de un discurso cultural como de una ley, por ejemplo, dictada por una autoridad. Así que muchas gracias. Gracias. Y también le quiero agradecer a las personas que nos acompañaron y, y a Diego y a Yesenia por haber editado este libro que definitivamente va a ser un aporte para el debate en América Latina y ojalá en el mundo respecto al vínculo entre el liberalismo y la diversidad sexual. Así que muchas gracias y nos estaremos viendo en algún otro evento. Gracias, Alfonso. Gracias, Felipe, Valentina. Me encanta escucharlos. Gracias, Diego. Gracias, Alfonso. Hasta luego. Gracias, Gracias, Alfonso. Gracias, Gracias, Diego. Gracias, Horizontal. Felipe. Un placer. Gracias, Muchas gracias. increíble. Chao. Mario, ustedes. Chao. Chao.